Si viene nada más ni nada menos que otro de los vejetes de la política nacional, uno de estos dinosaurios en conservación, el ya más que quemado candidato presidencial Vargas Lleras, Germancho, quien se va a destapar contra la reforma pensional. Se regó en su columna del Tiempo con el patrocinio de nuestro querido Sarmiento Angulo Vargas Lleras contra la reforma pensional de Petro. No le sonó, no le gustó, eso no es para él, no es su estilo, no es de sus muchachos, así no tenía que ser, Dios mío, una vaina tenaz, una cosa impresionante, una cosa que no se puede esperar desde este país colombiano. ¡Carajo! Yo desde el piquete, ya segunda vez que escribí una columna, dijo Vargas Lleras, el día de ayer, domingo, publicó su columna habitual en el periódico El Tiempo, que le abre puerta a este paladín de la objetividad que no tiene intereses políticos al escribir sus columnas. Guiño, guiño, porque el periodismo en Colombia no sabe lo que es ser objetivo y eficaz. Uy, aquí qué pasó, me corté. ¿Qué me dice acá? Hasta ahora me cuenta viéndolos a ustedes. Señoras y señores, el día de ayer el jefe único, natural, omnipotente y todopoderoso de Cambio Radical, el partido con más condenas por corrupción en Colombia, se expresó. El ex vicepresidente y líder natural de Cambio, Germán Vargas Lleras, se pronunció en contra de la aprobación de la reforma pensional en Colombia, porque ¿cómo carajos es que nos van a pensionar, caray? Todos y todas anhelamos la vida del pensionado. Pareciera que con ella se le resuelven los males a cualquiera luego de años y años de trabajo. Pero, ¿sabías que en Colombia la pensión es un derecho al que solo accede una de cada 4 personas? Ahí, justo ahí, está el freno y el cambio que vamos a lograr en la punta de ese gran iceberg que es el actual sistema pensional, que hoy es inequitativo. No es un capricho, se debe transformar. Porque sí, aguanta pensionarse, pero aguanta más contar a trabajadoras y trabajadores informales que hoy no cotizan, pero que tienen derecho a una pensión, renta o subsidio, a esos que también tienen derecho a una vejez digna. Ahí está, mis queridos amigos, eso no le gusta a Vargas Lleras por ningún lado. ¿De qué se quejó? ¿De las semanas? No. ¿De la edad? No. ¿De los pilares? No. ¿De los fondos privados? No. ¿De Colpensiones? No. Se quejó de la forma. Porque en el Congreso de la República, a pesar de todo el esfuerzo que hizo su bancada y los inútiles del Centro Democrático, no se pudo parar la vaina y tocó, como las viejas tradiciones, a pupitrazo limpio, como toda la vida lo habían hecho, caraja vida. Porque la Cámara de Representantes, el Senado de la República decidieron que el mismo texto iba por los dos lados y vamos para arriba. Se puso bravo nuestro querido Vargas Lleras y sostuvo, coscorrón en mano, que no se llevó a cabo la discusión en su último debate. Dice textualmente en su columna del diario El Tiempo: violando una vez más el reglamento del Congreso y desconociendo numerosas sentencias de la Corte Constitucional. Pero si las reformas tributarias no las clavaban así. Así fue como nos clavaron las reformas tributarias. La aceptación del Plan Colombia para que los gringos vinieran y metieran plata en la mano a pupitrazo limpio. En esa época sí no existía esa vaina, carajo. Para Vargas Lleras, como lo dijo en su columna del Tiempo, la reforma estaría moribunda por la manera en que fue aprobada en su último debate en la plenaria de la Cámara, acogiendo el texto del Senado y evitándose la conciliación. Lo que busca nuestro querido Vargas Lleras es presionar a la Corte Constitucional para que la Corte tumbe esta semana la reforma pensional y el presidente de la República no la pueda sancionar el próximo 2 de julio como está programado. Ese es el golazo mediático que anda buscando el querido amigo Tres Dedos a través de sus columnas en el diario de Sarmiento Angulo, propietario del Fondo de Pensiones Porvenir. Dijo Vargas Lleras, aprobaron la reforma pensional y lo hicieron de la peor y más burda manera. ¿Cómo será de penoso este proceder que hasta el propio ministro de Interior advierte que será indispensable presentar una nueva reforma para ajustar, le hace subsanar el cúmulo de disposiciones que quedaron mal redactadas y los vacíos ya identificados, indicó el líder de Cambio Radical?
Lo que no indica el líder de Cambio Radical es que el ministro de Interior, al igual que la ministra de Trabajo, dijeron que la reforma pensional tenía que mejorarse más o menos dentro de unos 15 años. Ciclo normal de todo tipo de reformas económicas, puesto que los contextos económicos de las naciones cambian de manera gradual durante las décadas y se aspira a que sea un plan quinquenal, o sea, de 15 años, los que cubra cada una de las reformas económicas que se hace en un país. Si se mantuviesen las mismas situaciones económicas, sucedería lo que pasa hoy con la Ley 30 de 1991, que después de cierto ciclo de 30 años ya no le funciona a la sociedad, además de demostrar claramente que no pensiona gente, que mantiene a los fondos privados con más de 142 billones de pesos, mientras no cubre la exigencia pensional del país y esta se está teniendo que pagar con impuestos que pagamos todos los colombianos, porque es un error creer que los sistemas de pensiones son un sistema de ahorro. No, los sistemas de pensiones son unos sistemas solidarios donde la sociedad en su conjunto se encarga de asegurar la vejez de aquellos que ya trabajaron. Por eso es que el sistema de ahorro personal no funciona. Y mientras Colpensiones tiene que pagar billones de pesos, más de 200 y punta billones de pesos en pensiones y recibe solamente 83, los queridos fondos tienen 142 y todavía no pensionan más de 20 billones de pesos. Así que, pues la plática está en la mano que no era. Por eso la OCDE vino y hizo su reclamo. A su vez, nuestro querido líder de Cambio Radical dijo que se habrían quedado sin discusión las preocupaciones y reparos que hicieron expertos, fondos de pensiones e incluso muchos legisladores, especialmente la fecha de entrada en vigor de la reforma, el régimen de transición o el umbral de los salarios mínimos. Ahora, la pregunta es, ¿qué expertos son los que hacen esas disertaciones? Porque lo raro es que los expertos son los mismos que han dicho durante años que el sistema era una maravilla. Son los mismos que contratan los fondos de pensiones. Son los mismos que siempre han salido a dar el discurso de que la derecha y el neoliberalismo son la panacea, pero el país sigue siendo el primero en índice de desigualdad a nivel global. Y me puta vida, una vaina impresionante en el registro Gini de este año. Somos la vaina más desigual que hay en todo el planeta. ¡Ah, carachas! ¿Qué cosa? Esos expertos, por lo visto, no se han dado cuenta que estamos pagando pensiones con nuestros impuestos. Esos expertos tal vez no se han dado cuenta que una pequeña, ínfima parte del país se ha logrado pensionar. Solo el 25% de los abuelos y el resto viven una pobreza absoluta. No tienen acceso a la pensión, no tienen acceso a un ingreso, lo que también disminuye el dinero circulante y frena la economía de mercado. Ellos no se han dado cuenta de esa vaina, mis queridos amigos. Los que no se dieron cuenta de que a la gente no la pensionan o que los fondos al final lo que están entregando es una chichigua miserable para que la gente no se pueda pensionar, pero tienen algo en su vejez. Para los que no saben qué pasa cuando no alcanzas a abonar las semanas completas ahora, aquí te lo explicamos. Toda tu vida te esforzaste enormemente por hacer aportes para tu pensión durante años, pero llega la edad de pensionarte y estás lejos de cumplir con las semanas de cotización. ¿Qué hacer? La reforma pensional fue aprobada en el Congreso y establece 4 opciones para que los hombres de 65 años y las mujeres de 60 que hayan cotizado entre 300 y 999 semanas puedan dignificar su vejez. 1. Las personas que cumplan con los requisitos para acceder al pilar solidario pueden acceder a él y además se les otorgará una renta vitalicia adicional con base en lo que alcanzaron a cotizar. 2. Las personas que no cumplan con los requisitos para acceder al aporte del pilar solidario recibirán una renta vitalicia con base en lo que alcanzaron a ahorrar más un subsidio sobre el saldo ahorrado en Colpensiones equivalente al 20% en el caso de los hombres y 30% en el caso de las mujeres. Estas 2 opciones corresponden al pilar semicontributivo de la reforma pensional. 3. Las personas que deseen hacerlo pueden intentar completar mínimo 1000 semanas para acceder a la pensión anticipada. Estas personas podrán comenzar a recibir su pensión, pero seguirán realizando sus aportes hasta terminar de cotizar las semanas. 4.
Los cónyuges o compañeros permanentes que deseen hacerlo pueden sumar sus cotizaciones de forma que puedan cumplir juntos los requisitos del pilar contributivo para acceder a una pensión familiar. No te dejes engañar, el fin último de la reforma pensional es garantizarle una vejez digna a todos los y las colombianas. Ahí está, mis queridos amigos. Sí, es que nadie nos supera en desigualdad. Mi viejito no lo ve. Sin embargo, lo que hoy importa no es el fondo, es la forma. Y ese es uno de los discursos más grandes que nos van a echar en estos días. Y es que ahora lo que importan son las formas, no el fondo, no el objetivo, el resultado, sino la forma en la que se consigue ese resultado. Como quien dice, lo que importa es que todo se vea chirriado, sin importar que sigamos siendo pobres y no se pensione a nadie, pero todo se ve lindo, dijo el ex vicepresidente de la República y ex candidato presidencial, líder del partido más corrupto de la historia del país. Muy irresponsable el gobierno y también el Parlamento al no haber aprovechado este proyecto para discutir la edad de pensión, modificar las tasas de reemplazo o para ocuparse de los regímenes especiales que quedaron cubriendo a más de un 30% de la población con costos que sabemos enormes, pero que el gobierno ni siquiera quiso cuantificar ni hablar de la irresponsabilidad fiscal que imperó en todo el trámite de la reforma, enfatizó el doctor Germán Vargas Lleras. La pregunta es, pero Germancho, la reforma la estaban pidiendo desde los días de nuestro queridísimo y amadísimo presidente Santos. Yo no entiendo por qué tú no hiciste nada si fuiste vicepresidente en esos días. Yo no entiendo por qué no hiciste nada durante el segundo periodo de Santos, donde también pedían la vaina y tampoco hiciste nada. Yo no entiendo aún por qué, ¿cierto? Bueno, en el segundo fue que fuiste vicepresidente. Desde el primero, que tenías ahí la palanca en el mango y tal, y eras ministro y tal, y no dijiste nada. Porque tampoco en el gobierno de Duque, cuando las mayorías de la derecha primaban en el Congreso de la República, tampoco dijiste ni hiciste nada. ¿Por qué vienes a joder en este momento? Esos eran los días perfectos, además, para que ese enano pensional no se nos creciera. Pero pasaron 12 años y justo cuando Petro se le ocurre meterle la mano a la pendejada, ahí sí vienes y le metes mano y armas el debate, el disgusto y toda la vaina. Dios mío. Germán, la reforma estaba pedida y sugerida por la ORDE y la Organización Internacional del Trabajo desde hace rato, caramba, y no lo viste en tus narices. Ahora, si la cosa es que no se pudo debatir, si no escucharon a los congresistas, ¿cómo hacerlo? Caramba, si tu partido se salía de los debates, si el chico Luna presentaba cada rato una ponencia para tumbar la pendejada, si se declararon impedidos de todo, menos mentalmente, como ya es obvio para la mayoría de la sociedad colombiana, si se dieron cuanta maña pudieron para no dar el debate, ¿sí? Fue más fácil hablar con Asofondos y llegar a un acuerdo con la gente de los fondos y decirles, relax, ustedes van a tener comisión de la que hoy se queja todo el mundo. ¡Ay! ¿Cómo así que le van a dar comisión a los fondos? Todo el tiempo han tenido comisión. Es más, han tenido tan buena comisión que cuando quiebran y se pierde la plata, también tienen comisión. ¡Ah, carajo! ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Sí? Sin embargo, sí se espera finalmente que esta semana la reforma pensional, que fue liderada por la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, sea sancionada por el presidente de la República. Con su firma, entonces, la normativa entraría en vigencia el próximo año. Sí, si es que no le piden a la Corte que la tumben, porque como esta semana le están metiendo miedo a la Corte Constitucional, diciendo que los están chuzando como si fuera el gobierno de ese desgraciado y miserable animal del doctor Duque, que se la pasaba chuzando a todo el mundo, mis queridos amigos. Sí, porque pues para eso es que están haciendo la vueltica de andar diciendo que a la pobre Corte la están chuzando, todavía sin pruebas ni evidencias, como aquellos días de la Matajari, ¿no? En los que todos como a la Corte la chuzaron, la filtraron, la infiltraron y le hicieron hasta para vender nuestros queridos amigos de quienes hoy son oposición, pero fueron gobierno durante décadas. Es más, cuando corrieron el riesgo de que no iban a ser gobierno, mataron a los candidatos presidenciales en asocio con el cartel de Medellín, del que hoy reniegan tantos de nuestros queridos amigos de los Golfos. Sin embargo, la ministra sí explica qué fue lo que quedó y qué es lo que estamos celebrando, porque reforma pensional sí hay.
Cuando a un joven colombiano le preguntan qué quiere ser cuando grande, uno dice pensionarse. ¿Con esta reforma nos vamos a poder pensionar? Yo creo que esta reforma lo que hace es darle el horizonte a los jóvenes colombianos para que puedan avanzar y tener una protección social que es tan importante. Habitualmente muchos jóvenes no piensan en su vejez, ellos piensan en pasar lo mejor de la vida, y eso está muy bien, pero sí hay que pensar a la vez. Esta reforma da la posibilidad y la garantía de que si cotizan al sistema van a tener la opción de pensionarse. ¿Qué le responde a aquellos que dicen que la reforma pensional le quita a los que sí trabajaron para darle a los que no? No, una reforma pensional claramente tiene que estar bajo el tema de lo que es la solidaridad intergeneracional, y así es como debe funcionar, no a través de la capitalización individual, que finalmente a quien beneficia es a los mismos conglomerados económicos. Hoy nosotros aquí le estamos diciendo con tranquilidad que vamos a tener un sistema de solidaridad, de compensación intergeneracional, que va a permitir que efectivamente los jóvenes puedan tener un futuro asegurado siempre y cuando empleen y coticen. ¿Qué espera de la Corte de cara a la ya aprobada reforma pensional? Bueno, nosotros esperamos que la Corte mantenga no solamente el interés y el beneficio que tiene esta reforma, que es inclusiva, que es equitativa, pero sobre todo que cumple con un mandato que tiene nuestra Constitución, y es proteger la vejez. Esta es la manera de protegerla. Esta es una reforma garantista, pero sobre todo es una reforma que ha generado un gran debate nacional, una gran participación, y por eso hoy nosotros celebramos que el Congreso de la República la haya hecho posible ser ley, y el próximo 2 de julio, que será sancionada por el presidente de la República, haremos la pedagogía, y nuestro sentir es que la Corte Constitucional va a tener en cuenta no solamente ese clamor, sino los beneficios para los colombianos y colombianas. Muchas gracias, ministra. Recuerda que puedes encontrar todos los detalles acerca de la reforma pensional en... Ahí está, mis queridos amigos. Esta semana esperamos que haya reforma pensional y por fin salgamos de ese zaperoco tan horrible que terminaron generando dos sistemas de pensión paralelos actuando al mismo tiempo sin garantizar la pensión de los colombianos. Un iceberg donde el 25% de los colombianos logra pensionarse, pero el otro 75% no lo logra, generando un gran problema de inequidad y una pobreza cada vez más grande en el país. Un problema grandísimo, porque una tercera edad sin pensión es algo muy fregado. El sistema pensional no es un sistema de ahorro, es un sistema solidario. Sí tiene que funcionar un sistema solidario donde los colombianos aseguramos la vejez de los demás y al mismo tiempo aseguramos nosotros nuestra propia vejez.